El jefe encubierto compra un dut en su propia panadería, se detiene en seco cuando escucha a dos empleados. El sol de la mañana arroja un brillo dorado a través de las ventanas de vidrio esmerilado de Sweet Haven Bakery. Jacob Reynolds estaba parado al otro lado de la calle, apenas reconociendo su propio establecimiento desde esta perspectiva desconocida. A los 52 años, con el cabello entrecano metido bajo una gorra de béisbol abrigada y su atuendo de negocios normalmente prístino reemplazado por jeans descoloridos y un suéter anodino, no se parecía en nada al exitoso dueño de la panadería. Realmente solo era un cliente habitual hoy, susurró ajustándose las gafas falsas. 3 trimestres consecutivos de ganancias decrecientes finalmente lo habían empujado a tomar medidas drásticas. Las hojas de cálculo y los informes no contaban toda la historia. La campana sobre la puerta tintineó cuando entró. El dulce aroma de pasteles frescos lo envolvió, canela, vainilla y el inconfundible aroma de la receta secreta de donas de su abuela. Al menos eso no había cambiado. Jacob se arrastró hasta el mostrador manteniendo la mirada baja. Leo, un joven que había contratado el año pasado, lo saludó con una sonrisa ensayada que no llegó a sus ojos. Bienvenido a Sweet Haven. ¿Qué te puedo traer hoy? Solo una dona glaseada con chocolate y café solo, por favor, murmuró Jacob, cambiando deliberadamente su voz. 475. Leo respondió con un tono plano. Jacob casi se atraganta. por 75 por un donut y café. La expresión de Leo parpadeó con algo. ¿Era vergüenza? Nueva estructura de precios, señor. Decisión de la gerencia. Jacob llevó su pedido a una pequeña mesa en la esquina que ofrecía una vista clara del mostrador. El dut se veía bien, al menos perfectamente redondo, con ese glaseado distintivo de Sweet Haven, pero el primer bocado contó una historia diferente. La textura estaba mal, demasiado densa, casi rancia, y el glaseado de chocolate sabía artificial, nada que ver con el chocolate belga que se suponía que debían usar. Mientras contemplaba el decepcionante pastel, 2 hombres salieron de la trastienda. Mark Daniels y Tony Valente, los gerentes senior que él ascendió hace solo 18 meses, estaban detrás del mostrador, cabezas juntas. Jacob se esforzó por escuchar su conversación. Otra mañana lenta, dijo Mark apoyado en la caja registradora. A este ritmo el viejo nos rogará que lo compremos para Navidad. Tony rió disimuladamente. Reynolds es demasiado blando para este negocio, siempre hablando de calidad y tradición, ¿no? ¿Cree que a la gente le importa más esa basura sentimental? La mano de Jacob se congeló a mitad de camino hacia su boca. El anciano al que se referían era el dueño que les había confiado su legado familiar. ¿Viste los últimos números que le mostré? Mark continuó bajando la voz. Parecía que podría llorar. Hermoso trabajo. Tony respondió. No tiene idea, hemos sido un cliente. Acérquese. Y ambos hombres enderezaron sus rostros transformándose en máscaras profesionales. Una vez que el cliente se fue se retiraron más cerca de la cocina, pero Jacob ya se había movido a una mesa más cercana. De todos modos, Tony continuó, una vez que venda destruiremos este lugar, rebautícelo como Urban Back y triplique nuestra inversión en un año. No más de esta tontería de receta familiar. La mejor parte es que prácticamente nos lo dará por centavos una vez que piense que está fallando. Mark agregó, por tipo probablemente piense que es la economía o el cambio de gustos, no tiene idea de ser los nuevos dueños. Para año nuevo, dijo Tony haciendo un brindis simulado con una taza vacía. El estómago de Jacob se revolvió con una mezcla repugnante de traición y rabia. Cada instinto le gritó que se pusiera de pie, se rebelara y los despidiera en el acto, pero años de experiencia en los negocios lo frenaron. Si los confrontaba ahora, negarían todo. Necesitaba evidencia. La campana volvió a sonar cuando una anciana entró, la señora González, que había estado viniendo todos los martes desde que Jacob podía recordar. La señora G de siempre. Tony preguntó sin molestarse en ocultar su aburrimiento. Sí, querido. Un muffin de arándanos y un té pequeño. Ella respondió con una cálida sonrisa. Serán 650. La sonrisa de la señora González vaciló. 650, pero la semana pasada fueron los nuevos precios. Tony la cortó. Los costos subieron en todas partes. Jacob observó a la anciana contar monedas de su bolso. Esta era una mujer que había asistido al funeral de su abuela, que había vitoreado en la gran inauguración de la panadería ampliada. Ahora estaba siendo tratada como una molestia por un hombre que conspiraba para destruir todo lo que la familia de Jacob había construido. Maggie, la panadera principal que había trabajado junto a la abuela de Jacob durante años, salió brevemente de la cocina. Su rostro, generalmente brillante, parecía demacrado y cansado. Miró a Mark y Tony con un desprecio apenas disimulado antes de desaparecer de nuevo en la cocina. Jacob observó cómo iban y venían más clientes. Muchos se marchaban con expresiones suaves.
Decepción. Los rostros habituales que reconocía estaban disminuyendo, reemplazados por turistas y primerizos que probablemente nunca regresarían. Mientras Jacob se preparaba para irse, escuchó un intercambio final que le heló la sangre. Tengo un amigo en Crestview Investments mirando los libros. La próxima semana, Tony susurró, una vez que confirme lo mal que se ven las cosas. Tendremos nuestra oferta lista. Reynolds no tendrá más remedio que vender a nuestra empresa fantasma. Mark agregó con una sonrisa. Nunca sabrá que somos nosotros hasta que se firmen los papeles por la última Navidad de Sweet Haven y por la primera de Urban Back, dijo Tony, luego sonrisas coincidentes que reflejaban una insensibilidad que Jacob había juzgado completamente mal. Mientras Jacob salía de su propia panadería, el peso de su traición lo presionaba como una fuerza física. El negocio que su abuela había comenzado desde la mesa de la cocina, el legado que había prometido proteger, estaba siendo destruido deliberadamente desde adentro por hombres en los que había confiado. Pero cuando el aire fresco golpeó su rostro, algo más reemplazó la conmoción y el dolor. Determinación. Antes de heredar la panadería había sido un abogado corporativo especializado en casos de fraude. Sabía exactamente cómo para construir un caso, reunir pruebas y hacer justicia. Mark y Tony acababan de cometer el mayor error de sus vidas. Pensaban que estaban tratando con un pusilánime, pero estaban a punto de descubrir el acero debajo de él. Gentil exterior de Jacob Reynolds. Jacob pasó la noche estudiando informes financieros, hojas de cálculo abiertas en su oficina en casa. Los números confirmaron sus peores temores. Las ganancias habían estado disminuyendo durante 9 meses, pero algo no cuadraba. Sweet Haven siempre había sido rentable, incluso durante las crisis económicas. Hora de cavar más profundo, murmuró. Bebiendo su tercera taza de café a la mañana siguiente, Jacob llegó a la panadería a las 4 de la mañana, 2 horas antes que nadie. Usando sus llaves maestras que rara vez usaba, se deslizó por la entrada trasera. La cocina estaba en silencio, muy lejos del bullicio en el que se convertiría cuando llegaran los panaderos. Se dirigió directamente al almacén, portapapeles en mano, contó metódicamente: sacos de harina, cajas de cacao, botellas de extracto de vainilla y contenedores de chocolate belga premium. Luego verificó estos números con el sistema de inventario. Las discrepancias fueron inmediatas y alarmantes según el sistema que habían usado. 20 libras de chocolate belga la semana pasada, pero el stock real era corto por casi 40 libras. ¿Dónde desaparecieron 20 libras de chocolate? Jacob susurró garabateando notas. Se movió al refrigerador, la misma historia: mantequilla premium, crema fresca y huevos orgánicos, todos mostrando discrepancias significativas. El sistema los mostró como utilizados en la producción, pero las cifras de ventas no pudieron explicar tales cantidades antes de que llegara el primer panadero. Jacob se escabulló y condujo a la oficina de su contador. Sarah Miller había sido la contadora de Sweet Haven durante 15 años y llegó temprano ella misma. «Jacob, ¿qué te trae por aquí a esta hora?», preguntó sorprendida de verlo. «Necesito ver algo», dijo acomodándose en su computadora. «¿Puedes buscar los cambios de precios de Sweet Haven durante el último año?». Sarah obedeció y las sospechas de Jacob se profundizaron. El sistema mostró aumentos sistemáticos de precios en todos los productos, algunos de hasta un 50%, todos autorizados por Mark o Tony. ¿Te consultaron sobre estos cambios?, Jacob preguntó. «Dijeron que los habías aprobado». Sarah respondió frunciendo el ceño. Mencionó algo sobre el aumento de costos y estos cambios de proveedores. Jacob señaló varios nombres de empresas desconocidos. Sarah sacó los archivos de nuevos proveedores nuevamente. Mark dijo que querías reducir costos. Jacob reconoció el juego de inmediato. Mark y Tony habían cambiado a ingredientes más baratos mientras subían los precios. Un doble golpe que disminuyó la calidad y alejó a los clientes. No es de extrañar que los clientes leales estuvieran desapareciendo. Su siguiente parada fue la base de datos de servicio al cliente, ya que el creador del enfoque centrado en el cliente de Sweet Haven, Jacob, había implementado un sólido sistema de retroalimentación hace años. Se suponía que cada queja debía registrarse, abordarse y seguirse. Lo que encontró lo sorprendió. Cientos de quejas habían sido marcadas como resueltas sin ninguna resolución real. Comentarios como productos rancios, demasiado caros y no lo que solían ser. El sistema no había llegado a su escritorio. Jacob imprimió varias páginas de evidencia y las metió en su maletín esa tarde. Disfrazado una vez más, regresó a Sweet Haven y se posicionó en una mesa de la esquina con una computadora portátil.
Un pequeño micrófono escondido en su chaqueta grabaría cualquier conversación cerca de él en una hora. Fue testigo de 3 casos separados de lo que solo podría describirse como sabotaje deliberado. Mark le dio un cambio corto a un cliente que afirmaba que la caja registradora estaba funcionando mal. Tony le dijo al cliente de toda la vida que su pastel favorito se suspendió debido a la falta de interés a pesar de que Jacob había visto bandejas de ellos en la cocina esa mañana. Lo más atroz fue que un cliente se quejó de el panecillo rancio fue recibido con indiferencia y ninguna oferta de reemplazo a medida que se acercaba la hora de cierre. Jacob se deslizó al pasillo trasero cerca de la oficina fingiendo buscar el baño. La puerta de la oficina de Mark estaba entreabierta y podía escuchar a los 2 hombres adentro. Reynolds llamó hoy preguntando por los aumentos de precios. Tony dijo sonando molesto. ¿Qué le dijiste? Mark preguntó lo de siempre. Costos del proveedor, inflación, bla, bla. Lo compró como siempre. Jacob apretó los puños obligándose a permanecer oculto. Necesitamos acelerar el cronograma. Mark continuó. Ese inversionista de Crestview está listo una vez que Reynolds vea el informe trimestral la próxima semana. Estará desesperado por vender. ¿Qué pasa con el inventario faltante? Tony preguntó. Mark se rió. Ya me encargué de los libros. Muestre que todo se usó en producción. Si cuestiona el desperdicio, culpamos a Maggie y al personal de cocina. Jacob había escuchado suficiente. Se escabulló silenciosamente y condujo directamente a la oficina de su abogado. La abogada Diana Chin escuchó atentamente mientras Jacob exponía sus hallazgos ocasionalmente haciendo preguntas agudas. Esto es sabotaje corporativo deliberado. Ella confirmó. Tienes suficiente aquí para despedirlos, pero si quieres, en serio, arrastralos, necesitamos pruebas más concretas de su plan para comprar la panadería a través de una empresa fantasma. ¿Qué sugieres? Preguntó Jacob. Tendemos una trampa. Diana respondió. Hazles creer que su plan funciona. Deja que se incriminen a sí mismos durante los próximos 3 días. Jacob continuó su investigación encubierta. Descubrió registros de reembolso falsos que mostraban que el dinero salía del negocio y que en realidad nunca llegaba a los clientes. Encontró facturas de publicidad para campañas que nunca se publicaron. Lo más inquietante es que descubrió pruebas de que Mark y Tony habían estado desalentando y maltratando a los empleados más leales, presumiblemente para reemplazarlos una vez que asumieran el control. Cuando Jacob finalmente confrontó a Maggie después del horario laboral, el panadero jefe rompió a llorar. Sabía que algo andaba mal cuando cambiaron las recetas de tu abuela. Ella confesó. Dijeron que lo aprobaste para ahorrar dinero, pero no les creí. Amenazaron mi trabajo cuando lo cuestioné. Leo, el joven cajero, reveló amenazas similares. También han estado robando del bote de propinas, agregó en voz baja y diciéndoles a los clientes habituales que planeas vender el negocio. La investigación de Jacob había descubierto un complot sistemático mucho más elaborado de lo que inicialmente pensó. Mark y Tony no solo estaban manipulando. Números estaban destruyendo metódicamente todo lo que hacía especial a Sweet Haven. Todo para obligarlo a una venta desesperada mientras recopilaba su evidencia. Jacob sabía que se acercaba el momento de la acción. Pero primero necesitaba una última pieza irrefutable de evidencia, una confesión. A la mañana siguiente Jacob llegó antes del amanecer a una pequeña cafetería a 3 cuadras de Sweet Haven. Eligió esta ubicación neutral con cuidado, lo suficientemente cerca para ser conveniente pero lo suficientemente lejos para que sus empleados no fueran vistos por Mark o Tony. Maggie llegó primero, su cabello gris metido bajo un gorro de punto, mirando nerviosamente por encima del hombro. Cuando entró Jacob había trabajado junto a esta mujer durante 15 años. Pero hoy parecía una extraña, encorvada y temerosa, una sombra de la cabeza. Segura Baker que podía comandar una cocina con autoridad silenciosa. Gracias por venir, Maggie, dijo Jacob tirando de una silla para ella. Se quitó el sombrero. Retorciéndolo entre manos desgastadas por el trabajo. He querido hablar contigo durante meses, pero ellos monitorean todos nuestros descansos, llamadas telefónicas, incluso con quien hablamos durante los turnos. Leo llegó momentos después. El joven cajero suele ser alegre, rostro demacrado y serio. A sus 23 años había demostrado tanta promesa que Jacob había sido preparándolo. Para la gerencia no puedo quedarme mucho tiempo, dijo Leo mirando su reloj. Tony, compara mi tarjeta de tiempo con el horario del autobús. Si llego tarde sabrá algo. Jacob sintió una punzada de culpa. No tenía
Idea de que las cosas se habían puesto tan mal. Cuéntamelo todo. Durante la siguiente hora las compuertas se abrieron. Maggie describió cómo Tony y Mark habían desmantelado sistemáticamente las operaciones de la panadería desde adentro. Cambiaron las recetas de tu abuela primero, dijo Maggie, lágrimas brotando de sus ojos. Los ojos dijeron que era una modernización que habías aprobado cuando me opuse. Mark amenazó con reemplazarme con alguien más joven que no cuestiona las órdenes. Ella describió cómo los ingredientes premium se cambiaron gradualmente por alternativas más baratas, más harina en lugar de mantequilla, saborizantes artificiales en lugar de vainas de vainilla, chocolate comercial en lugar de las importaciones belgas que habían hecho famosos a los pasteles Sweet Haven. Cada vez que afirmaban que era tu decisión, ella continuó, pero te conozco desde que eras un niño. Ayudando a tu abuela, sabía que algo no estaba bien. Leo asintió con la cabeza. De acuerdo, también han estado reduciendo las horas de todos. La mayoría de nosotros apenas podemos pagar el alquiler ahora. Cuando Karen del turno de la mañana se quejó, la despidieron al día siguiente. Afirmó que era robando, pero todos sabían que era mentira. ¿Qué pasa con los clientes?, preguntó Jacob, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión de Leo se ensombreció. Los están alejando a propósito, especialmente a los clientes habituales que han estado viniendo durante años. Describió cómo Mark y Tony arruinaban deliberadamente los pedidos de clientes de mucho tiempo. Culpan los largos tiempos de espera a los nuevos protocolos del propietario y disuaden a los clientes habituales de usar sus tarjetas de fidelidad. Señora Donnelly, ¿sabes quién ha estado viniendo todos los domingos? Durante 20 años le dijeron que el descuento para personas mayores se suspendió porque el propietario decidió que no era lo suficientemente rentable. Leo negó con la cabeza con disgusto. Se fue llorando años. Nunca regresó. Maggie se inclinó sobre la mesa agarrando la mano de Jacob. Sweet Haven no es solo una panadería, es una comunidad. Tu abuela lo entendía, tú lo entiendes, pero esos dos, su voz se quebró, están destruyendo más que un negocio, están destruyendo una familia. Jacob sintió un nudo en la garganta. Sweet Haven siempre había sido especial por la gente, tanto detrás del mostrador como frente al. Generaciones de familias habían celebrado cumpleaños con pasteles Sweet Haven traídos a casa los viernes por la noche, cajas de pasteles, y comenzaron sus mañanas con café y donas. Sweet Haven hay más, dijo Leo bajando aún más la voz, han estado acaparando propinas. El frasco en el mostrador se supone que debe dividirse entre el personal a diario, pero ahora lo logran y obtenemos tal vez un tercio de lo que solíamos. La mandíbula de Jacob se tensó. ¿Cuántos empleados saben lo que realmente está sucediendo? La mayoría sospecha que algo anda mal, respondió Maggie, pero todos tienen miedo. Los trabajos no son fáciles de encontrar y Mark sigue recordándonos lo generoso que es al no recortar más horas. Algunos de los empleados más nuevos les creen. Leo agregó, creen que eres este dueño distante que ya no se preocupa por el negocio. La revelación golpeó a Jacob como un golpe físico. Se construyó una reputación como un empleador justo y solidario que conocía a cada empleado por su nombre. Ahora el personal más joven pensaba que era un jefe desalmado que solo se preocupaba por las ganancias. Hay algo más que debes saber, dijo Maggie vacilando. Han estado trayendo inversores potenciales fuera del horario laboral. Los escuché dar una la semana pasada hablando de cómo habían reinventado el espacio una vez que fueran dueños. Vi a Tony mostrando a alguien los libros en la oficina. Leo confirmó. Se reían de lo desesperada que estarías por vender pronto. Jacob se recostó procesando todo. La traición era más profunda de lo que había imaginado. No se trataba solo de números y ganancias, se trataba del corazón y el alma de Sweet Haven. ¿Por qué no viniste a mí antes?, preguntó suavemente. Maggie y Leo intercambiaron miradas. Les dijeron a todos que estabas teniendo problemas financieros. Maggie explicó que molestarte con quejas triviales podría obligarte a cerrar por completo, y luego comenzaron a monitorear todo: nuestras conversaciones, los tiempos de descanso, incluso nuestros teléfonos cuando estamos en la propiedad de la empresa. Intenté llamar a tu oficina una vez. Leo admitió que Tony interceptó el mensaje al día siguiente. Mis horas se redujeron a la mitad. Jacob asintió comprendiendo. Danning, Mark y Tony habían creado un muro de miedo entre él y sus empleados, aislándolo de las mismas personas que podrían haberlo alertado del sabotaje. Gracias a ambos por su coraje, dijo Jacob finalmente. Te prometo que esto termina ahora. Mientras Maggie y Leo salían de la cafetería, Jacob permaneció en la mesa tomando notas. La panadería no se estaba muriendo, la estaban terminando desde adentro, y los empleados leales que habían tratado de protegerla eran los que más sufrían. Era hora de tender una trampa que exponer todo. Jacob pasó el fin de semana preparando meticulosamente su contraataque en la oficina de su casa, rodeado de documentos y notas de su investigación. Afinó su estrategia con la precisión del abogado corporativo que una vez fue. La evidencia es sustancial, pero necesitamos su confesión explícita, le dijo a Diana Chin.
En una línea segura el domingo por la noche han sido demasiado cuidadosos con el rastro de papel, su plan es arriesgado, Diana advirtió. Pero si funciona tiene que funcionar, Jacob respondió con firmeza, no solo están robando mi negocio, están destruyendo el legado de mi abuela. El lunes por la mañana Jacob entró a Sweet Haven por la puerta trasera antes de Dawn con la ayuda de un especialista en seguridad. Un antiguo cliente de sus días de abogado instaló cámaras discretas en la oficina del gerente detrás del mostrador y en el área de asientos principal, cada una fue cuidadosamente colocada para ser invisible para el observador. Casual pero capaz de capturar video y audio claros, estos son de primera línea. El especialista le aseguró que se activarán con el movimiento y transmitirán a su servidor seguro cifrado de grado militar. Jacob asintió mirando su reloj. ¿Cuánto tiempo hasta que la transmisión sea accesible? Tendrás visualización en vivo dentro de una hora, el hombre respondió empacando sus herramientas. Luego vino la fase más desafiante. Jacob contactó a Richard Armon, un socio comercial de confianza que una vez hizo una consulta honesta sobre la compra de Sweet Haven hace años. Necesito que se haga pasar por un comprador interesado. Jacob explicó que necesitan creer que usted es legítimo. Richard estuvo de acuerdo de inmediato. Solo dígame qué decir y cuando estar allí al mediodía todo estaba en su lugar. Jacob vio la transmisión en vivo desde su computadora portátil en casa mientras Richard Armon, impecablemente vestido con un traje de diseñador, entraba a Sweet Haven y se acercaba a Tony en el mostrador. Estoy aquí para ver a Mark Daniels o Tony Valente. Richard anunció lo suficientemente fuerte para que los micrófonos captaran la posible venta. La expresión de Tony cambió inmediatamente de la indiferencia de Bor a un gran interés. Soy Tony Valente. ¿Cómo puedo ayudarlo? Richard entregó una tarjeta de presentación que Jacob había creado. Richard Armon, Apex Ventures. Entiendo que este establecimiento podría estar disponible para adquisición pronto. La sonrisa de Tony se ensanchó mientras acompañaba a Richard hacia la oficina. Muy perspicaz, señor Armon, discutamos esto en privado. Jacob cambió las vistas de la cámara a la transmisión de la oficina. Mark ya estaba adentro barajando papeles en una carpeta cuando Tony y Richard entraron. Mark, este es Richard Armon de Apex Ventures, Tony dijo apenas conteniendo su emoción. Está interesado en nuestra futura oportunidad. Mark se puso de pie extendiendo su mano. Momento perfecto, señor Armon, por favor tome asiento. Durante los próximos 20 minutos Jacob observó cómo Mark y Tony exponían su traición con notable detalle. Presentaron al doctor informes financieros que mostraban el declive de Seth Haven, explicando que estaban en camino de comprar el negocio y se jactaron de sus planes para transformarlo una vez que Jacob estuviera fuera de escena. El dueño actual está desesperado. Mark explicó con confianza, otro mes de estos números y aceptará cualquier oferta razonable. ¿Y está seguro de que venderá? Richard preguntó desempeñando su papel a la perfección. Tony se rió. No tiene elección, nos hemos asegurado de eso. ¿Cómo así que? Richard presionó inclinándose hacia adelante con interés. La cámara capturó cada palabra condenatoria mientras Mark y Tony detallaban su sabotaje, la manipulación de precios, las sustituciones de ingredientes, el maltrato del personal y los clientes. Es simple economía. Mark se jactó aumentar precios, disminuir calidad, drive away clientes habituales. Los libros muestran un negocio en quiebra, pero la ubicación y las marcas aún tienen valor para alguien que sabe lo que está haciendo. ¿Y el dueño actual no tiene idea? Richard preguntó. La sonrisa de Tony fue escalofriante. Reynolds es un tonto sentimental, piensa que los negocios se tratan de comunidad y tradición. Le hemos estado dando excusas durante meses, problemas en la cadena de suministro, cambiando las preferencias de los consumidores. Él lo cree todo. Tenemos una empresa fantasma lista para la compra. Mark agregó que nunca sabrá que somos nosotros hasta después de que la venta sea definitiva. Jacob sintió una fría satisfacción mientras observaba la confesión grabada. Cada palabra se conservaba como evidencia. Cada alarde otro clavo en su ataúd. Richard concluyó la reunión expresando interés y prometiendo regresar al día siguiente con Investment Partners para finalizar las discusiones. Tan pronto como Richard se fue, las cámaras capturaron la celebración de Mark y Tony. ¿Viste su reloj? Tony exclamó. Apex Ventures debe ser jugadores serios para esta época. El próximo mes Sweet Haven es nuestro. Mark respondió sirviéndose un café. Y Reynolds será historia. A la mañana siguiente, disfrazado una última vez, Jacob entró a Sweet Haven como cliente. Richard llegó 30 minutos después con la abogada de Jacob, Diana Chin, haciéndose pasar por su socia inversora. Mark y Tony inmediatamente los escoltaron a la oficina ansiosos por cerrar el trato. Jacob se posicionó en una mesa cerca de la oficina. Tomando café y esperando su cola. A través de su auricular podía escuchar la conversación en el interior. Antes de que procediéramos, Richard estaba diciendo que tenemos una pregunta importante. Por supuesto, Mark respondió suavemente. Somos un libro abierto. Richard se inclinó hacia adelante. ¿Cómo exactamente planea hacerse cargo de esta panadería del propietario actual?
La pregunta fue directa, casi acusatoria, pero Mark y Tony estaban demasiado atrapados en su éxito inminente para notar la trampa. Mark se rió con confianza. Hemos estado hundiendo sistemáticamente este lugar durante meses. Cambiamos recetas, subimos los precios, ahuyentamos a los clientes leales. Los libros muestran el fracaso, pero conocemos el potencial y el propietario no. ¿Tiene idea de que eres tú detrás del declive? Diana preguntó. Esa es la belleza de esto, Tony respondió sonriendo. Reynolds confía en nosotros completamente. Para cuando se da cuenta de lo que sucedió, la venta será definitiva. Esa fue la reina. Jacob se puso de pie, se enderezó el disfraz una última vez y caminó hacia la puerta de la oficina. Llamó 2 veces antes de entrar, así que dijo quitándose el sombrero y las gafas falsas: ¿has estado planeando hacerte cargo de mi panadería? Mark y Tony congelaron sus expresiones de triunfo, transformándose en conmoción y horror cuando se dieron cuenta de quién había estado escuchando todo el tiempo. A las 7:30 a la mañana siguiente, Jacob Reynolds estacionó su auto en su lugar reservado detrás de Sweet Haven Bakery. Por primera vez en semanas, no sintió la necesidad de disfraces ni secretos. El peso de la traición aún ardía, pero estaba eclipsado por una determinación férrea. Se enderezó la chaqueta de su traje color carbón, un cambio radical con respecto a su atuendo informal habitual, y buscó en su auto el abrigo original de vaquer de su abuela. El abrigo color crema con Sweet Haven bordado en letras azules había sido un símbolo de autoridad en la panadería durante décadas. Jacob rara vez lo usó, prefiriendo dejar que sus gerentes asuman el rol de liderazgo visible hoy. Sin embargo, fue diferente cuando se lo puso. Diana se acercó a él con la barbilla. ¿Todo listo?, preguntó sosteniendo una elegante cartera de cuero. Jacob asintió. Se le dijo a todo el personal que llegara a las 8 para un anuncio importante. Las grabaciones se editaron para mayor claridad y están listas para reproducir. Diana confirmó que el papeleo legal también está preparado en el interior. Jacob le indicó a Leo que cerrara la puerta principal y colocara un letrero de cierre por evento especial en la ventana. Los empleados confundidos se reunieron en el área de asientos principal, que había sido reorganizada con sillas frente al mostrador. Se había instalado una pantalla de proyección durante la noche precisamente a las 8:15 mientras el personal susurraba entre ellos. La campana sobre la puerta tintineó. Mark y Tony entraron inmediatamente notando el arreglo inusual. ¿Qué está pasando?, exigió Mark entrecerrando los ojos al ver a Jacob con el abrigo tradicional. Reunión de personal. Jacob respondió con calma: por favor, únase a nosotros. Antes de que Ater pudiera responder, la puerta volvió a sonar. Para sorpresa de todos los clientes habituales, comenzaron a entrar. La señora González con su bastón. El café de la mañana, club de maestros jubilados, padres jóvenes con tarjetas de fidelidad Sweet Haven guardadas en sus billeteras. Jacob había llamado personalmente a cada uno la noche anterior. ¿Por qué somos clientes aquí para una reunión de personal?, Tony preguntó con un borde nervioso que se arrastraba en su voz. Jacob se colocó detrás del mostrador exigiendo la atención de la sala. Sweet Haven no es solo un negocio. Mi abuela siempre dijo que era una comunidad, una familia. El anuncio de hoy afecta a todos en esta sala. Hizo un gesto hacia Diana que atenuó las luces cuando el proyector cobró vida. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por su lealtad, tanto empleados como clientes. Algunos de ustedes han estado viniendo aquí desde que mi abuela horneó su primer lote comercial de donas hace 40 años. Sus ojos se fijaron en Mark y Tony, que se movió incómodamente cerca de la puerta. Desafortunadamente no todos comparten esa lealtad. La pantalla mostró las primeras imágenes de seguridad. Mark y Tony en la oficina detallaron explícitamente su sabotaje a Richard Armon. Hemos estado atacando sistemáticamente este lugar durante meses. La voz grabada de Tony llenó la panadería. La G estalló del personal. La señora González se agarró el pecho en estado de shock, cambió las recetas, subió los precios, ahuyentó a los clientes leales. El rostro de Mark se quedó sin color cuando sus propias palabras lo condenaron. Reynolds es un tonto sentimental. Durante 15 minutos insoportables. Las grabaciones reprodujeron imágenes de Mark acortando la caja registradora. Tony reprende a los clientes mayores cuando pensó que nadie lo estaba viendo. Ambos hombres se ríen de robar del frasco de propinas. Planean explícitamente obligar a Jacob a vender el negocio a través de su empresa fantasma. Cuando las luces volvieron a encenderse, la habitación estaba en silencio sepulcral. Mark se lanzó hacia la salida, pero encontró su camino bloqueado por 2 guardias de seguridad uniformados que Jacob había contratado para la ocasión. No se puede probar nada.
Tony farfulló, su trasero colapsando. Eso podría ser un metraje de un médico en realidad. Diana intervino. Hemos firmado declaraciones juradas de los miembros del personal. Documentación del inventario. Discrepancias, registros financieros que muestran fraude sistemático, y ella sonrió fríamente, su confesión explícita a lo que creía que era un inversor potencial, todo admisible en la corte. Jacob dio un paso al frente. Mark Daniels y Tony Valente, su empleo en Sweet Haven Bakery se termina con efecto inmediato. No pueden hacer esto. Mark farfulló, su cara. Ring, tenemos contratos. Pistas del contrato que violaron mediante robo, fraude y sabotaje deliberado. Jacob respondió. Diana explicará los detalles legales, pero en términos simples estás despedido y nunca volverás a poner un pie en Sweet Haven. Los guardias de seguridad avanzaron escoltando a los hombres atónitos hacia la puerta mientras pasaban entre la multitud reunida. La humillación fue completa. Los clientes leales que habían maltratado miraron con disgusto. Los miembros del personal que habían intimidado vieron su caída. Con una satisfacción no disimulada. Construimos este lugar, Tony gritó desesperadamente. No serías nada sin nosotros. Jacob permaneció tranquilo. Sweet Haven estaba prosperando durante 30 años antes de que llegaras. Prosperará mucho después de que te hayas ido. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, una ovación espontánea estalló de la multitud reunida. Jacob levantó las manos para pedir silencio. Les debo a todos en esta sala una disculpa, dijo con sinceridad. Confío en las personas equivocadas y me desconecté del corazón de esta panadería que cambia hoy. Volviéndose hacia el personal, continuó con efecto inmediato. Todos los precios volvieron a lo que eran hace 6 meses. Todas las recetas originales serán restablecidas, y sonrió a los empleados sorprendidos. Todas las propinas se distribuirán diariamente con una contribución adicional del 15% de la gerencia. El personal estalló en aplausos. La señora González, lágrimas blancas de sus ojos. Maggie. Jacob gritó a su cabeza. Panadero, por favor, acércate. Maggie se acercó vacilante, todavía procesando los eventos de la mañana durante 15 años. Ha sido la columna vertebral de nuestra cocina. Jacob dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Intentaste proteger el legado de mi abuela cuando yo no pude hacerlo. Con efecto inmediato. Te ascienden a gerente principal de Sweet Haven con un aumento salarial a juego. La mano de Maggie voló a su boca mientras las lágrimas llenaban sus ojos. El personal estalló en vítores y aplausos, y Leo Jacob continuó haciendo un gesto al joven cajero para que avanzara. Tu lealtad merece reconocimiento. Te ascienden a gerente asistente con asistencia completa para la matrícula de tu título en negocios. Mientras Leo estrechaba la mano de Jacob sin palabras. Con sorpresa, la celebración en la panadería llegó a su punto álgido. Los clientes abrazaron a los miembros del personal. Los empleados se charlaron entre sí, el alivio y la alegría palpables afuera a través de la ventana delantera. Mark y Tony vieron cómo se desarrollaba la escena antes de caminar con dificultad hacia el estacionamiento. Sus carreras, reputaciones y jirones. Sweet Haven no solo estaba sobreviviendo, estaba renaciendo. 3 meses después del dramático despido de Mark y Tony, Sweet Haven Bakery zumbaba con energía renovada. La fiebre matutina tenía clientes haciendo fila en la puerta. El aroma de productos recién horneados flotaba por el vecindario una vez más. Jacob estaba de pie detrás del mostrador, con las mangas arremangadas, ayudando durante la hora más concurrida, algo que comenzó a hacer regularmente desde la reorganización. Le entregó una caja de pasteles variados a un cliente sonriente. Su abuela estaría orgullosa, comentó la señora González mientras aceptaba su habitual muffin de arándanos, ahora de tamaño adecuado y a un precio razonable de lo que había sido durante años. Sweet Haven se siente como en casa otra vez. Jacob sonrió al ver la bulliciosa escena. Maggie se movía con confianza por la cocina, dirigiendo al personal de panadería con la experiencia de alguien nacido para el liderazgo. Su ascenso a gerente general la había transformado. La corazonada, la mujer temerosa, se había ido, reemplazada por un profesional seguro cuyas ideas ya habían mejorado las operaciones. Leo manejaba el mostrador frontal con eficiencia fácil, capacitando a 2 nuevos empleados mientras mantenía la línea en movimiento. Los cursos de administración de empresas a los que ahora asistía por las noches, totalmente financiados por el asistente de matrícula de Jacobs Pro, ya se estaban mostrando en su enfoque de servicio al cliente. Los números trimestrales están listos. Diana anunció unirse a Jacob en el mostrador y entregarle una carpeta. Tal vez desee sentarse para esto, Jacob.
Hojeó los informes financieros, sus cejas se levantaron. Son correctas estas cifras. Lo verificaron 3 veces, Diana confirmó con una sonrisa de satisfacción. Los ingresos aumentaron un 40% en comparación con esta época el año pasado. Las visitas de los clientes aumentaron un 35% y su registro en el programa de fidelización se duplicó. La resurrección de Sweet Haven había sido metódica y deliberada. Jacob había comenzado revirtiendo cada cambio dañino. Mark y Tony habían implementado las recetas originales, se restablecieron utilizando los ingredientes premium que habían hecho famoso a Sweet Haven. Los precios volvieron a niveles razonables. El programa de fidelización se amplió con beneficios especiales para los clientes de mucho tiempo, lo más importante. Jacob se había reconectado con la comunidad. Los eventos semanales de degustación invitaron a los clientes a probar New Creations. Las escuelas locales recibieron pasteles donados para recaudación de fondos. Sweet Haven se convirtió una vez más en un lugar de encuentro, no solo en un negocio. El renacimiento de Sweet Haven, como lo habían apodado los periódicos locales, se convirtió en un caso de estudio en recuperación empresarial. Los blogs de comida presentaron la historia de la resurrección de la panadería. Los sitios web de turismo la enumeraron como un destino de visita obligada. Jacob Leo llamó desde la caja registradora. Están aquí. A través de la ventana delantera Jacob vio a Mark y Tony parados en la acera de enfrente mirando la próspera panadería que habían intentado destruir en los meses desde su despido. Sus fortunas se habían revertido drásticamente. Su intento de abrir una panadería competidora a Urban Back, tal como lo habían planeado, había fracasado espectacularmente. La ubicación que eligieron a solo 4 cuadras de Sweet Haven parecía estratégica hasta que se corrió la voz sobre su traición. La comunidad recordó cómo habían maltratado a los clientes y empleados leales. Su gran inauguración había atraído a más manifestantes que clientes. En 6 semanas Urban Back había cerrado sus puertas permanentemente, dejando a Mark y Tony con muertes crecientes y reputaciones dañadas. Ninguna panadería o restaurante en el área los contrataría. La demanda que Jacob había presentado por daños financieros aseguró que harían pagos de restitución durante años si les pedíamos que se fueran. Leo preguntó frunciendo el ceño a la pareja. Jacob sacudió la cabeza. Déjalos mirar. No hay mejor castigo que ver lo que perdieron. Como si escucharan sus palabras, Mark y Tony se dieron la vuelta y desaparecieron por la calle, hombros caídos en derrota. La tarde trajo otra celebración. Las nuevas donas exclusivas de Sweet Haven se lanzaban hoy. Jacob había involucrado a todo el personal en crearlas desde el concepto hasta la ejecución. La colección comunitaria, como se las llamaba, sabores destacados que representan el diverso vecindario que Sweet Haven sirvió. El primer lote está listo, anunció Maggie, saliendo de la cocina con una bandeja de donas doradas, la González Blueberry Bliss, llamada así por nuestro cliente más antiguo. La señora González se sonrojó de placer cuando la primera dona fue presentada ceremoniosamente a sus otros clientes. Probó las nuevas creaciones, cada una con el nombre de miembros de la comunidad o lugares emblemáticos. A la hora del cierre, las vitrinas estaban casi vacías, un testimonio del éxito del día. Cuando el último cliente se fue, Jacob reunió al personal para su ahora habitual reunión de fin de día antes de revisar las ventas de hoy. Comenzó: quiero compartir algo importante. Sacó un viejo trozo de papel amarillo, el plan de negocios original de su abuela para Sweet Haven, escrito hace casi 40 años. Mi abuela escribió esto cuando ella estaba empezando Sweet Haven desde nuestra mesa de cocina. Jacob explicó con voz suave y reverente el párrafo final. Dice: una panadería es más que un lugar que vende pan y pasteles, es donde una comunidad comparte el pan, donde se celebran los momentos especiales, donde la tradición y la innovación se encuentran. Sweet Haven medirá su éxito no solo en ganancias, sino en las sonrisas que crea y la comunidad que construye. Jacob miró a su alrededor los rostros de su personal, personas que habían apoyado a Sweet Haven durante su momento más oscuro. Cuando perdí de vista esa visión, la panadería sufrió. Gracias a todos ustedes encontramos el camino de regreso. Maggie se secó una lágrima de su ojo. A Sweet Haven, dijo levantando su taza de café. A Sweet Haven, el personal repitió mientras Jacob cerraba. Esa noche se detuvo en la puerta mirando hacia atrás a la panadería que su abuela había construido. La traición había sido dolorosa, pero le había enseñado una lección invaluable sobre la vigilancia, la confianza y el verdadero significado del legado. Sweet Haven no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando, y Jacob Reynolds juró que nunca volvería a ser ciego a la traición. Algunas lecciones, incluso las dolorosas, te hacen más fuerte en el fin.